Bien, entonces tengan buenos días en esta segunda sesión del curso de Antropología y Ética. Ya, en la sesión anterior habían tenido una pequeña introducción en cuanto a lo que era la antropología y sobre todo desde una visión sociocultural, ¿no?, que hacía la profesora Xiomara. En esta sesión pues vamos a dar continuidad a lo que es la antropología, pero sí vamos a bastante enfatizar los aspectos de la antropología filosófica, en el sentido de que antes también de ver al ser humano real en un contexto social, cultural, histórico, ya es también necesario desde una perspectiva filosófica preguntarnos quién es este ser humano, ¿no? Porque muchas veces nos puede ocurrir eso, ¿no?, en todo campo de la ciencia, pero más en el campo de las ciencias humanas, ¿no? Vamos, investigamos al ser humano, pero ¿desde qué perspectiva lo estamos investigando? ¿Ya? Si ustedes van con los antropólogos, ellos estudian a los seres humanos, las culturas, pero ellos van desde una perspectiva, ¿no?, sociocultural. Si ustedes van donde el historiador, va a tener su propia concepción de ser humano, ¿no?, de hombre, de antropos, ¿ya? El antropos, ¿ya?, del griego, ¿no?, que hombre, es decir, el ser humano, ¿no? El historiador lo va a ver desde una perspectiva histórica, ya un ser en un contexto temporal, geográfico, ya de un determinado momento de la historia, ya, y todos los elementos que giran en torno a ese ser humano situado en un contexto histórico. Si lo vemos desde otra perspectiva, ¿no?, de las ciencias, digamos, naturales, pues se va a ver al ser humano como un ser meramente biológico y nada más, ¿no? Entonces van a haber posturas, como seguramente han leído en estas primeras temitas que les dejé, a los que les ha tocado, pues, ¿no? Ser humano como un ser meramente natural y prácticamente, pues, un animal que muy evolucionado, una inteligencia superior al resto de los animales, pero al fin de cuentas, animal. Ya, así lo va a ver desde el punto de vista de las ciencias. Desde una perspectiva, pues, espiritual, igual, ¿no? Se va a ver a un ser humano más como un espíritu encarnado, un espíritu que habita en un cuerpo, y entonces van a haber diversas posturas que también lo van a considerar a este espíritu encarnado, ¿no? Un espíritu, un alma buena en un cuerpo malo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué malo? En el sentido de que es un cuerpo que tiene hambre, tiene dolor, se muere y antes de morirse se enferma. Ya, entonces un cuerpo pues deficiente y un alma que es perfecta en el sentido de que no se enferma, no se muere. La psicología pues va a ver esta relación también mente-cuerpo y lo va a considerar, ¿no?, desde esa necesidad de relación, de unidad que debe tener esa mente-cuerpo para que pueda tener, ¿no?, una vida normal, saludable. Entonces, ¿ya? Es necesario por eso, entonces, desde la perspectiva filosófica, preguntarnos, ¿no?, ¿quién es el hombre, ¿no? ¿Quién es el antropos? Ya desde la antigüedad. Buenos días, profe. Buenos días, María Félix. Ya desde la antigüedad, los filósofos se preguntaban, ¿no?, ¿quién es el hombre? Había un filósofo que salía por las calles a plena luz del día con una lámpara. Claro, entendiendo una lámpara, ¿no?, de una linterna de llama, ¿no? En esa época no habían baterías, ¿no? Una linterna ahí con una candela, ¿no? Ahí salía. Y entonces todos lo veían como loco, pues, ¿no? Y le preguntaban, pero ¿y por qué anda haciendo eso, no? Es que ando, él decía, es que ando buscando al hombre. Ya, como para dar a entender, ¿no? Darle a entender a todo el mundo que aunque esté a plena luz del día,
nadie era capaz de reconocer realmente quién era el hombre, ¿no? Quién era el ser humano, cuál era su naturaleza. Entonces era necesario buscarlo, incluso a plena luz del día, para tratar de esclarecer. Es decir, la luz natural no nos basta. Se requiere un poco más de esfuerzo de nuestro intelecto para poder tratar de llegar a definir, a descifrar quién es el hombre. Y esto no es nuevo, como les digo, ¿no? Esto tendrá unos 2500 años de ser filosofía humanística. Entonces los filósofos desde la antigüedad se han preguntado, ¿no? ¿Quién es el hombre realmente? ¿Cómo poderlo descifrar? Entonces los diversos filósofos también van a ir dando sus propias ideas. Algunos pues van a decir, ¿no? Desde una perspectiva un poco naturalista, ¿ya? ¿Cuál es el origen del hombre? Otros filósofos más humanistas, de tipo ontológico, como Aristóteles, Sócrates, Platón, el mismo Platón, pues van a dar sus propias ideas también de este ser humano, ¿ya? Que tiene su papel importante en todo el evento de la existencia de la sociedad, hasta llegar a escuelas helenísticas posteriores a estos grandes filósofos, ¿ya? Donde van situando el ser humano en búsqueda de la felicidad. ¿Ya? Y de hecho, ya desde el mismo Aristóteles indica, ¿no? Cómo está compuesto el ser humano, ¿no? Está compuesto ya de un alma racional y de un cuerpo, ¿ya? Y así como el cuerpo busca, porque, es decir, todos los elementos de la naturaleza tienen una razón de ser. Entonces, en el ser humano, el cuerpo, su razón de ser, pues es buscar ese bien, ¿no? Para sí mismo, y por tanto busca la comida, el descanso, entonces busca el bien. En el caso de su alma, ¿ya? De su alma, su espíritu, pues busca a Dios. Ya, entiéndase Dios, pues no el Dios cristiano, ¿no? Sino ese ser superior o esa realidad superior, ¿ya? Donde pueda encontrar esa felicidad y esa paz eterna. Y su mente va a buscar la verdad, ¿ya? Es decir, el ser humano va a ser realizado cuando tenga esa completitud de estos elementos, ¿no? Su cuerpo tenga lo que necesita, ¿no? El bien. Su mente alcance la verdad, ¿ya? Y su espíritu pues alcance la virtud, ¿no? Alcance la paz, alcance esa visión, ¿no? De lo superior o de esa realidad superior, ¿no? Y de esto pues se ha empapado un poco o bastante en la filosofía cristiana, que ha retomado estos elementos principalmente en la Edad Media. ¿Ya? De tal manera que la pregunta del ser humano siempre ha estado presente. Tanto así que después de la Edad Media, donde se sitúa al ser humano en un contexto espiritual, ya porque realmente todo giraba en torno a eso, ya, ¿cuál es la razón de ser del hombre? La espiritualidad. Y en este caso, pues, en el caso de Europa, pues, la filosofía cristiana, pues, Dios como el centro de esa visión del ser humano, ¿no? Posteriormente, entrando ya a la edad moderna, pues se vuelve nuevamente a retomar al ser humano. Entonces entra un periodo humanístico que le llaman, pero es un humanismo sin espiritualidad, es decir, un humanismo sin religión. Ya, la Edad Media, dicen, pues estuvo muy marcada demasiado por la religión que absorbió al mismo ser humano. Ahora aquí quieren darle un vuelco, ¿no? Al revés, ya el ser humano como el dueño de su destino, de sí mismo, ya. Y se empieza a poner pues en tela de juicio la existencia de Dios y todo lo espiritual, ¿no? Y el surgimiento de las ciencias pues va confirmando bastante esa postura, ¿no? De decir, bueno, todo tiene que estar sometido a los dictámenes de la ciencia, ¿no? Y la ciencia es lo que va a decidir, ¿no?
lo que es mejor para el ser humano. Y en estas últimas épocas, pues, nuevamente vuelve el ser humano, ¿no? En la actualidad a ser tocado para tratar de definirlo nuevamente, sobre todo y principalmente después de las grandes guerras mundiales que se han tenido. ¿Ya? ¿Quién es el ser humano, no? ¿Cómo a pesar de su inteligencia puede llegar a generar semejantes conflictos, armas de destrucción para sí mismo? ¿Ya? Porque al fin de cuentas, aunque lo dispare, una bomba atómica se dispare contra otro pueblo, sin embargo, los efectos de la radiación y todos los elementos químicos, pues no solamente afectan a la población invadida, ¿no? Pero más allá de los males físicos que se puedan ocasionar, queda lastimada realmente la naturaleza humana, ¿ya? Porque la tendencia de la naturaleza es buscar el bien. Igualmente la tendencia de la naturaleza humana es poder alcanzar su máxima perfección en humanidad, ¿ya? Y como la nación más avanzada del mundo ya lleva a una guerra tan conflictiva, ¿no? En los años 40, ya con Hitler, ya Alemania, ¿no? La nación más civilizada, ya llevó a la humanidad a lo más bajo de su humanidad. Entonces, ¿qué es lo que falta, no? Decíamos en un comentario inicial previo a este curso que el ser humano, pues, es un ser incompleto, inacabado. Ya seguimos buscando. Y en la actualidad, pues, en estos últimos tiempos, vemos cómo los seres humanos tratan de manifestar su expresión de lo que sienten, de lo que quieren ser, y lo buscan asegurar de cualquier manera. Entonces así vemos muchas expresiones que tienen que ver con los elementos de la ética, ¿no? Vemos que hay diversos movimientos, ya no solamente los movimientos tradicionales, ya en favor tal vez de la mujer, o en favor de los pobres, o en favor de las minorías, sino también en favor de otras comunidades, ¿no? Como la comunidad, ¿no? LGBT, ya, o a favor de ciertas formas de vida, ¿no? Algunos que no quieren ser incluso ni seres humanos, ¿no? Hay personas que se sienten, hay un hombre dice, que se siente que es un caballo y él quiere pues hacer valer ese derecho ante el Estado, que es un caballo, y quiere someterse a una cirugía y que el Estado pues le pague la cirugía, ¿ya? Para asemejarse más a un caballo porque él siente que es caballo, ¿no? Entonces estamos llevando, ¿no? a situaciones que no sabemos qué es lo que viene, ¿no? Entonces, como seres humanos, tenemos que estar preparados realmente para identificar, ¿ya? Desde una perspectiva pues, racional, equilibrada, quién es el ser humano. Ok, Danelia, ¿quiere comentar algo? Adelante. Danelia. ¿Aló? No, Danelia. No, bueno, marcó la manito ahí, pero no. Parece que no. Marcó y se fue a la cocina. Bueno, entonces, en este momento que ya hemos hecho pues este planteamiento, en la última sesión, no en la última sesión, durante la semana, ¿no? En la tarea, yo les había pedido que hicieran una infografía. Entonces hay diversas pues infografías que ustedes fueron haciendo. No obstante, con respecto pues, a las infografías, tengo que decirles pues que vamos a estar en este ejercicio de esas infografías. Ya. Porque... profe, pero ¿cómo quedaron? Entonces, eso es lo que vamos a hablar. Bien. Sí, eso es lo que vamos a hablar. Ya. Me interesa que hagan el ejercicio porque tiene al menos dos finalidades educativas. La primera de las finalidades es que una infografía, pues, es un ejercicio enorme de sintetización.
Ya, no es fácil sintetizar. Ya, incluso a mí me cuesta. A mí me cuesta hacer infografías. Puedo sintetizar, pero ya viene la segunda parte, ¿no? Plasmar esa información sintetizada con apoyos visuales, ya ese otro arte. ¿Ya? Es decir, ubicar imágenes que sean convenientes, o figuras, o flechas, o simbolitos, estallidos, o colores, ¿ya? Requiere pues otro arte. Incluso, sí, estoy grabando la clase. Le estamos grabando. Incluso la combinación de colores tiene sus efectos. ¿Ya? Una vez yo estuve, y ahí se los voy a buscar, estuve viendo ahí la psicología de los colores, ¿no? Es decir, qué emociones despiertan determinados colores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los rojos, pues son muy atractivos, ¿no? Para el ojo, capturan rápido la atención, es el color que más rápido captura la atención. Y está vinculado bastante, ¿no? Con la relación del amor, ¿no? O la sexualidad. Y por eso es que en los tiempos, porque está el corazón, ¿no? La sangre. Por eso en las épocas del Día de la Amistad y del Amor, pues están esos colores. O los colores verde botella, por ejemplo, ¿no? Despierta una sensación de superioridad, ¿no? Pero también de elegancia, elegancia refinada o superioridad refinada. No una superioridad de mandar, sino una superioridad pues, de estar en un estatus superior. O los colores amarillos, ¿no? Dice que generan una sensación de llegar y salir. Como cuando vas a un lugar que quieren que haya mucha movilidad, es decir, que la gente no se quede, sino que llegue, haga lo que tenga que hacer y avance. Entonces, colores amarillos, amarillos con un rojo por ahí quemado, ¿ya? Entonces son colores así, ¿no? Que generan esa sensación de, sí, voy a estar un rato y me voy. Y entonces esa psicología de colores pues también es necesaria conocerla. Como les digo, no es algo que se va a hacer de un día para otro, requiere ejercicio, pero también es un arte que como profesores, ya como profesionales de la educación y más aún ahora que estamos trabajando en estos contextos virtuales, pues es necesario también saberlos manejar para poder transmitir mensajes, ya porque tal vez queremos transmitir un mensaje bonito, pero con un color que no conviene, ¿ya? O una combinación de colores que no conviene, que lo que más bien va a ocasionar puede ser distracción o centrar la atención en elementos de la infografía que no vienen tanto a favorecer pues la atención del discurso, porque la infografía es un discurso, solamente que de una manera muy sintetizada y de una manera gráfica. Es decir, la infografía me va conduciendo, ¿no? Infografía es de información gráfica. Entonces, de una manera muy sintetizada, pues, plasmar un contenido que puede ser muy denso o muy extenso. Entonces, vamos a ir haciendo estos ejercicios, ¿no? Semanales de crear la infografía. Bueno, me preguntaban que cómo estuvieron las infografías. Entonces, algunas pues todavía muy cargadas de texto, pero la idea es que vayamos aprendiendo, ¿no? Vayámoslo poco a poco mejorando. Ya, a mí lo que me interesa es que hagan el ejercicio en la medida que también ustedes pues, van asimilando determinados contenidos. Pero sí, la infografía debe irse quedando con lo más esencial, porque a mí lo que me interesa pues después es que esa infografía poderla compartir con el resto de los compañeros para que de tal manera pues todos podamos ver de un vistazo rápido contenidos que pueden ser muy extensos. No obstante, pues eso no quita, ¿verdad? No quita que hay que leer un poco la documentación, ya que tienen ahí a mano. En el caso ahorita de antropología filosófica, ¿no? Son 35 páginas y son 35 páginas bastante densas. Ya es un contenido ya que no es sencillo de digerir, ya no es imposible, sino que es tiene bastante información de bastantes filósofos y a veces si no conocemos pues la postura del filósofo, posiblemente nos cueste entender lo que está escrito o lo que el filósofo dejó escrito con respecto al ser humano.
Bien, entonces voy a presentar al menos unas dos infografías, solo para que veamos el modelo. Vamos a ver. Vamos a ver una por acá. Bien, acá tenemos esta. Esta tiene que ver, dice, el hombre como ser espiritual. Bueno, si podemos ver, pues hay una información pues bastante densa, extensa, perdón, bastante extensa. Hay una imagen por acá, hay otra información más acá, con otra imagen, y al final pues hay unos muñequitos por acá. Bien, entonces, y bastante texto. Bien, entonces, habrá que ver aquí pues, ¿no? Cómo la infografía realmente pues es más sintetizada, ya, más sintetizada, no más resumida, sino más sintetizada, porque resumir y sintetizar son dos cosas parecidas pero diferentes. Y por otro lado, la sintetización debe ir acompañada pues de algunas imágenes que estén en estrecha relación con la parte textual, ¿no? Texto e imagen deben ir pues de la mano, porque la imagen aquí en este caso es la que me va conduciendo, incluso más que el texto. Ya, la imagen me va conduciendo mucho más que el texto. Pero si va imagen y texto a la par, pues sería tal vez mejor. Bueno, el hombre nos decíamos como ser espiritual. De eso trata aquí esta información, ¿ya? Que nos ha compartido, ¿ya? Una compañera de ustedes. Bueno, menciona por ahí, pero entonces cuesta un poquito más, ¿no? Para el lector cuesta un poquito más, es decir, simplemente va a leer. Y en segundo lugar van a quedar tal vez las imágenes, o tal vez va a ser la imagen que me voy a centrar. Y esta imagen pues está bastante interesante. Está bastante interesante por lo que significa, ¿no? Bueno, está la comprensión, dice, del ser humano desde 4 perspectivas. La primera que está acá dice el hombre. Y el hombre está compuesto, dice, de una parte material, que es el cuerpo, de una parte ya invisible ahí, no sabemos si llamarle espiritual o qué, ya que es el alma, y una parte del espíritu, ¿no? Que lo anima, y que forma parte de procesos también, los procesos no materiales del ser humano, ¿no? Ya, que tienen que ver con la mente, ¿no? Con el razonamiento, el intelecto. Pero bueno, hay algunos que dicen, ¿no? Que los seres vivos o los animales tienen cuerpo, tienen alma, pero no tienen espíritu, ¿no? El ser humano se diferencia de ellos, de que sí tienen un espíritu, más allá del alma que lo anima, porque alma significa eso, ánima. Es decir, ¿qué me hace a mí estar vivo, animado? Pues el alma. Pero desde una perspectiva también religiosa, tenemos un espíritu, ¿ya? Un espíritu que nos hace incluso ser inteligentes, pero también comprender otras realidades superiores a las cuales tendemos, ¿ya? Cosa que los animales pues no pueden llegar a realizar, a entender, por ejemplo, la existencia de un Dios o la existencia de una vida superior, aunque sea humana, pero una vida superior, ya vivir como un Dios, es decir, pensar como un Dios, poder llegar a comprender como un Dios. Ya los animales no pueden superar eso, del cuerpo y de el ánima que los anima, dice, no pueden llegar a superar eso. Pero bueno, eso nos daremos cuenta una vez que ya estemos en otro plano espiritual superior y que realmente nos demos cuenta cómo es la verdadera existencia humana. Mientras tanto, pues nosotros seguimos explorando, ¿no? Al ser humano. Bueno, vamos a ver entonces otra infografía. A ver. Otra infografía, un poco ahora al extremo.
al extremo de esta. ¿Ya? Entonces, si podemos ver por acá, dice el cuerpo como valor. ¿Ya? Se hablaba ahora de una espiritualidad, del cuerpo y su espiritualidad. Ahora el cuerpo como valor. Entonces aquí vemos pues está la infografía y unas imágenes, pero también hay un texto, ¿no? Una definición. Habrá que ver que si la definición pues está completa en el sentido de que tiene que estar sintetizada la definición del cuerpo como valor, ¿no? Hay algunos ejemplos. El cuerpo, dice por acá, como expresión, el cuerpo como presencia, el cuerpo como lenguaje. Entonces habrá que ver qué significan algunas ideas de esa expresión del cuerpo, de esa expresión como presencia o como lenguaje, ¿no? Porque el cuerpo humano es todo eso. ¿Ya? El cuerpo humano es expresión, transmite, ¿ya? Transmite algo, da a revelar algo, expresa algo. El cuerpo como presencia, ¿ya? Es decir, no solamente llena un espacio físico, el cuerpo, sino que también llena un espacio psicológico. Cuando ustedes han estado, por ejemplo, en una parada de bus y está solita esperando la parada de bus y de repente mira que ya viene un fulano con un mal aspecto, esa presencia no queda desapercibida, ¿verdad? Usted dice, la vida, y viene un maleante. Ya, y tal vez no es maleante, pero su apariencia expresa algo que nosotros entendemos de alguna manera como algo. Ya, esa presencia no me deja, ¿verdad?, de una manera neutral, sino que me afecta, me influye. O incluso en una familia, por ejemplo, ¿no? La ausencia de alguien genera también esa sensación, ¿no? Porque es decir, la presencia que antes había ya no está. Entonces, queda como un vacío. Hay una ausencia, queda un vacío. Entonces, el cuerpo, la existencia, pues, ¿no?, de la persona no es neutral, no es inocua, sino que genera ya una sensación. El cuerpo es un lenguaje, ¿no? Transmite algo. Me dice si la persona, ¿no?, está aburrida, alegre, triste, más allá de lo que incluso pueda sentirse, ¿no? Vemos llorando a alguien y decimos está triste, pero puede ser que esté llorando de alegría, más bien. Pero entonces el cuerpo genera, ¿no? Hay un lenguaje también. Bueno, por acá dice también hay unos filósofos que hablan sobre alguna relación, ¿no?, en cuanto al tema del cuerpo como valor. Ahora aquí dice el filósofo Gabriel Marcel, ¿no? Dice que no es del todo correcto decir yo tengo un cuerpo, pues no se tiene un cuerpo como un objeto, ¿no? ¿Ya? En el sentido de que somos un seres completos. Eso es lo que quiere decir en este caso Gabriel Marcel, ¿no? No solamente tenemos materia, sino que también tenemos, ¿no?, una parte no material. Entonces, somos cuerpo, ¿verdad? Somos cuerpo. Es decir, no tengo un cuerpo, somos cuerpo y espíritu. ¿Ya? Somos cuerpo y espíritu, una espiritualidad encarnada. Entonces, es mejor, dice, definir al ser humano no como un objeto, ¿no? No como algo que tenemos, sino como algo que somos, ¿verdad? Somos cuerpo y espíritu como unidad. Y más adelante vemos por acá una futbolista, ¿verdad? Asumimos, ¿no?, que esa figura de la futbolista es parte, ¿no?, de esa corporeidad que se espera transmitir a través de la infografía, ¿no? Hay un mensaje, ¿no? El cuerpo. ¿Acuerdan aquella frase que dice mente sana en cuerpo sano, ¿no? Se pudo haber puesto también por acá, en un espacio por acá a la izquierda, ¿verdad? En este espacio vacío, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. Una frase griega muy antigua. Entonces genera, ¿no?, una sensación también, ¿no?, una idea que hay que complementar tal vez con una frase. Y al final, pues, una reflexión, ¿ya?,
El cuerpo, dice, es la base de nuestro modo de estar en el mundo, activo, vivo, moviéndonos, actuando en el día a día. El cuerpo vale por lo que es, por lo que ya es y puede llegar a ser, ¿no? Y hay otra figurita por acá, ¿no? Con una carita alegre. Bien. Entonces, posiblemente, ¿no? Aquí está una infografía, ¿no? Ya. Entonces, está bien. Habrá que ir complementando, solamente como les digo, complementando con otros elementos, tal vez de conducción, ¿no? Alguna flecha que me vaya conduciendo por dónde va el discurso, pero está bien. Y generar, pues, las imágenes que sean, acompañen al texto. Ya, entonces la idea es eso, ¿no? Ahora bien, ustedes pueden examinar, ¿no? En internet, buscar así infografías y te van a presentar pues una serie de infografías, ¿no? Entonces hay que ir buscando infografías tal vez vinculadas con los temas que estamos viendo. Ahora bien, aquí pues ya hemos visto un poquito de estos dos temitas, pero sí me gustaría que escuchara algún comentario breve de los otros temas que ustedes exploraron. En el tema anterior, pues habían, vamos a ver, vamos a poner por acá. A ver, en el índice, teníamos acá. Entonces habían otras concepciones también, ¿no? De la espiritualidad, que eran los dos elementos claves, ¿no? El cuerpo como valor material y el cuerpo, la dimensión espiritual, ya, del ser humano. Si alguno tiene alguna opinión complementaria a estos dos elementos de la corporeidad y de la espiritualidad, ¿no? Que es una experiencia que también el ser humano vive. Si tiene algún comentario, no sé, Eddie, tal vez puede darnos algún comentario a favor o en contra. Bueno, o alguien que quiera opinar con respecto a la infografía que les tocaba hacer. Ok, Eddie. Sí, con respecto a la infografía, yo entendía que, que tenía que ser imágenes editadas y información un poquito más, como usted dice, sintetizada. Como tal, no lo hice como... No, pero sí, pero sí, a mí lo que me interesa es el comentario con respecto al contenido. al tema, sí, al contenido. Bueno, con respecto al contenido, me tocó a mí sobre el concepto, la definición que hacen desde los antiguos griegos de la dualidad entre cuerpo y alma, y cómo lo ponen como uno como antagónico del otro, uno reprimido en el otro. Solo me estaba recordando un poquito a algunos de los santos místicos que hablan en su escrito sobre el cuerpo, lo ven como una cárcel del alma. Entonces yo decía, esto es una influencia en sociedad platónica y ha calado mucho en la realidad actual. Siempre seguimos viendo eso y escuchamos muchos comentarios de personas que dicen, pues hay que calmar el cuerpo y ven el cuerpo como algo malo. Y como usted lo decía, estas son reflexiones que tienen más de 2000 años y siguen vigentes y seguimos tratando de comprender o tratar de conocernos nosotros mismos. Es algo que me llama mucho la atención, los discursos que hay sobre el tema y cómo unos fundamentan en otro y se alega y se dan alegatos sobre los mismos. A mí me llama mucho la atención y me gustó mucho. He estado tratando de leer un poquito más a Santo Tomás y ver un poquito más de lo que escribían los filósofos griegos. Y, o sea, la temática es la misma, el discurso es el mismo y vemos la influencia hasta en la actualidad. Ok, muy bien. Es muy importante eso que dijiste, en el sentido de que a veces se puede echarle la culpa a la religión o al cristianismo, ¿no? Que
que ponen, pues, no, la vida, da la impresión, ¿no? De que la vida humana, pues, está así dividida, ¿no? Cuerpo y alma, el cuerpo como algo que hay que domar, domesticar y que de hecho, pues, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo también. Pero ya llegar a esa consideración, ¿no? Los que no son, pues, religiosos o cristianos que dicen, ¿no? Ya que el cristianismo ya es una religión que está en contra de la naturaleza humana, ¿no? Que la naturaleza humana busca expresarse naturalmente y por tanto hay que respetar eso, ¿no? No puede ser malo. Ya, pero ya hemos visto, ¿no? La experiencia humana, que el cuerpo no lo podemos dejar simplemente al azar, ¿no? Tenemos que también educarlo. Y nuestra mente, que porque nuestro cuerpo va junto con nuestra mente, tenemos que educarla también. Y antes de darte la palabra, Eddie o Danelia, si a alguien también hay que echarle la culpa, primero es a los filósofos griegos, ¿no? Porque si el cristianismo pues retomó bastante esa dualidad cuerpo-alma, pues surge también de esos elementos que aportó ya antes la filosofía griega, ¿no? Como ya bien lo decías, a través de Platón, ¿no? Que genera esa dualidad cuerpo y alma. No es un invento cristiano, ¿no? Sino que se retomó para poder explicar, pero a veces se ha llevado también al extremo, ¿no? De ver el cuerpo en un sentido mucho más inferior que el alma, ¿no? Porque el alma dice es eterna, por tanto es superior y debe tener razón, su razón, pero el cuerpo se realiza en esta vida muy corta, muy temporal, pero también tiene su grado de honor y de gloria también. Ok, Eddie. Sí, con respecto a esto, de ver la dualidad, lo explicaban los griegos y también lo toma San Pablo cuando dice, quiero hacer cosas buenas, dice, pero, o sea, el aguijón toma el cuerpo como eso que impide al ser humano ser totalmente perfecto o alcanzar la perfección, porque lo lleva el cuerpo humano, uno lo lleva a los deseos y todo esto. Pero con respecto a mi comentario iba sobre lo que usted hacía en la introducción, cuando usted preguntaba o hacía el razonamiento, la disertación sobre lo que algunos sienten de sí. Y algunos dicen, yo soy un árbol y estoy encerrado en el cuerpo de un árbol y ven, hay una distorsión de la realidad y lo veo desde allí, pues, desde la cuestión de ver el alma o el espíritu, verlo distinto del cuerpo y no hacer una estructura unificada, sino que esta idea, de una manera u otra, siento yo que se han mantenido y han llevado con el tiempo y en el momento actual, ha sido ideal para crear un montón de cosas que distorsionan la realidad. Porque ya que dice, estoy un perro, un caballo en el cuerpo, encerrado en un cuerpo humano, yo quiero ser esto. Entonces, eso, o sea, hay una contraposición, o sea, una contraposición de personas que necesitan, imagino yo, que algún tipo de estudio pero esta cuestión de ver el alma y el cuerpo distinta ha llevado a una distorsión a través de la historia y en la actualidad lo vemos hasta este punto que vemos tantas cosas que uno cree a veces cuando ve las noticias que son bromas. Yo veo la noticia en ocasiones o veo estudios y yo digo, ¿estos son bromas o será cierto? ¿Cómo va a decir esto? Y que hay gente que cree estas cosas y que hay gente que propone leyes para estas cosas. Pero bueno, pero sí, la cuestión, yo analizándola y viéndola, con lo que usted nos mandaba sobre el documento base, yo decía ahí, pienso de que si bien no es algo que el cristianismo inventó, pero sí algo de que con el dar a conocer las ideas, pues llevó eso y bueno o malo, lleva al discurso y lleva a la reflexión. Ok, entonces, en este primer capítulo, pues tratamos, ¿no? Por un lado, la dimensión de la corporeidad, ya el hombre como un ser en este mundo, ya no abstraído de este mundo, sino que vivimos en este mundo y por tanto, ¿qué elementos o cómo tenemos que tratar
al cuerpo, ¿ya? ¿Cómo debemos tratar al cuerpo? Simplemente darle rienda suelta a todos los placeres, o hay que tener ciertos equilibrios y medidas, ¿ya? Porque el cuerpo en sí mismo, dice, es un valor, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos interpretar esa parte material del hombre de una manera equilibrada? En alguna medida, la dimensión, ya la segunda dimensión acá de la espiritualidad, pues tiene que establecer una especie de equilibrio a esa consideración de la materialidad o corporeidad del cuerpo, ¿no? Algunos llegan a decir, pues no, somos un espíritu encarnado, pero hay otros que no lo consideran tan así, más bien ven una separación cuerpo y espíritu. Cuerpo es una cosa que nada tiene que ver con lo espiritual, ¿ya? Sin embargo, la experiencia humana también nos detecta de que sí tenemos una realidad espiritual, de alguna manera no religiosa, incluso si se quiere, pero sí espiritual, es decir, algo que va más allá de lo material, que no lo podemos explicar simplemente con los elementos materiales. ¿Ibas a decir algo, Eddie? Sí, con respecto a la corporeidad, profe, yo le quería hacer la pregunta si se podría hacer una relación, o sería lo mismo decir corporeidad que natural. Estamos hablando del aspecto natural del ser humano. Bueno, cuando se habla de la corporeidad, tiene que ver con cómo es que el ser humano está expresado en este mundo. ¿Cómo se expresa un árbol en este mundo? Ya vemos, ¿no? De una determinada manera natural. Su manera natural es un tronco, raíces, ramas, hojas. ¿Y cómo es la expresión natural, ¿no?, del ser humano? Pues la misma experiencia nos lleva a revelar, ¿no?, que tenemos un cuerpo de una determinada manera, ¿no? Pero también esa naturaleza nos lleva a determinar que no solamente somos materia, ¿ya? No solamente somos cuerpo, ¿ya? ¿Qué cosa es el cuerpo para los filósofos? Es materia, pero informada por la forma, ¿ya? Y esta forma tiene una determinada manera de expresarse en este mundo, hablando materialmente. Pero esa expresión no está completa sin la parte que no es material, ¿ya? Que nos permite poder entender de una manera intelectual. Es decir, nuestra naturaleza es así. No solamente es una corporeidad material, sino que también es una realidad espiritual, ¿ya? Y como dice aquí el tema 1.3, ¿ya?, la unidad de la persona, es cómo poder entender nuestra naturaleza desde esa unidad, ¿ya?, que nos hace ser lo que nosotros somos, ¿ya? ¿Somos elementos que la naturaleza creó? Posiblemente sí, pero en todo caso somos el elemento más excelso que la naturaleza ha permitido, ¿no?, en esta realidad nuestra, al menos en este plano, ¿no? Porque también nosotros creemos que pueden haber otros planos más allá del material, desde una perspectiva pues más espiritual, porque nos damos cuenta, ¿no?, de que no solamente somos cuerpo, no solamente necesitamos comer, dormir, etcétera, sino que también tenemos sed de otras necesidades de afecto, de ser comprendido, de poder expresarnos y que se nos escuche, ¿verdad? Poder manifestarnos, es decir, nuestra propia naturaleza nos lleva a eso también, ¿ya?, a expresarnos, a decir, aquí estoy, ¿ya?, yo tengo existencia y quiero ser tomado en cuenta, o necesito ayuda, protección, ¿ya?, no solamente material, sino también así espiritual. Necesito consejo, necesito alivio a mi espíritu, a mi mente, poder comprender algunas cosas que no comprendo. Y entonces la realización pues está ahí, en cómo lograr comprender al ser humano desde esa unidad personal, ¿ya?, unidad personal. Y esa unidad de la persona nos ha acompañado siempre. Ya, esa es la cuestión también, ¿no? Nos ha acompañado siempre, ¿ya? Por tanto,
Somos personas desde el primer momento de nuestra existencia. Somos seres que venimos evolucionando desde que éramos una célula, ya cuando fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre. Ya nuestro ser viene evolucionando hasta volverse viejito. Pero desde que éramos célula ya comenzamos a ser personas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no fuera así, entonces podríamos convertirnos en lo que sea. Si nosotros comparamos embriones, por ejemplo, ¿no? De humano con cerdo y con otros animales, a veces se parecen bastante, pero sus naturalezas son distintas. ¿Ya? Nosotros, ese embrión va a ir evolucionando en lo que es, ¿ya? En nuestra persona humana. Nuestra naturaleza es humana. ¿Ya? Y por eso es que es valiosa. En cambio, el embrión de cerdito pues va a evolucionar en un cerdito, y el embrión de vaca pues va a evolucionar en un embrión de vaca, ¿ya? De ternero. ¿Ya? Pero nuestra naturaleza es esa, ¿no? Esa ser, no solo material, sino también espiritual. ¿Ya? Somos así. Si no, entonces no aprenderíamos a hablar, no aprenderíamos a generar intelecto y a poder comprender. ¿Por qué? ¿Por qué entendemos? ¿Por qué es que el ser humano puede llegar a entender? Puede aprender a hablar, puede aprender ciencia. ¿Por qué? Hay algo en nuestra naturaleza que es diferente de los otros seres. ¿Ya? Entonces ya somos un valor. ¿Ya? Incluso, como les decía, desde el primer momento de nuestra existencia. ¿Por qué? Porque es una persona en desarrollo. ¿Ya? Es una persona en desarrollo. No es, ¿verdad?, una masa de células simplemente. Ni es tampoco una gelatina, como llaman algunos. ¿Ya? Es una persona en evolución. ¿Ya? Por eso es que es valioso y por eso es que desde una perspectiva espiritual ya se respeta a ese embrión. Ok. También vamos a entrar así brevemente antes de cerrar el día de hoy con respecto al segundo tema, que tiene que ver la persona como ser en relación. Una vez pues que hemos un poco ido comprendiendo ya el elemento persona como ese ser corpóreo espiritual de una naturaleza específica, individual, de una naturaleza personal y por tanto ya valiosa en sí misma, si ya su cuerpo es valioso, pues su espiritualidad, esa unidad cuerpo-espíritu es todavía mucho más valioso. Y eso no se adquiere en algún momento de la vida, se adquiere desde el primer instante de la existencia. Si no, no seríamos seres humanos. ¿Ya? Jamás, ni nunca. ¿Ya? Es verdad que hay algunos filósofos que en algún momento dijeron, es que en algún momento del desarrollo el espíritu se crea. ¿Ya? Pero no es tan así porque si no, nunca fuéramos realmente lo que llegamos a ser. Entonces, hay un filósofo cristiano tertuliano que dice, ¿no? El hombre es quien lo será. Es decir, para entender que nada puede llegar a ser lo que no es. Si un embrión, y vuelvo nuevamente, insisto en esta parte, ¿no? Porque es de mucho debate. Si un embrión no fuera de ser humano, jamás llegaría a serlo. Por tanto, por eso es que se respeta desde el primer instante del ser al embrión de humano, en ese sentido. Si todos los seres merecen respeto, pues el embrión, el ser humano, pues todavía mucho más. Bien. Y decíamos acá, la persona como ser en relación. Entonces, tenemos que comprender que el ser humano es un ser en relación intersubjetiva. Si yo me entiendo como un ser, un sujeto, ¿ya? Es decir, un ser subjetivo, que tengo mi propio criterio, mi propia forma de ver las cosas, de pensar, de creer, me doy cuenta también de que existen otras personas con sus propios criterios, y yo puedo entrar en una relación intersubjetiva, es decir, entre otros sujetos, o interpersonal.
a veces se habla, ¿no?, de esa relación interpersonal, pero muchas veces en la actualidad eso de interpersonal se mira como más de un componente ético, pero político, ya, porque dice la persona es una definición política, ya, pero si la queremos reducir ya a las leyes, pues se entiende como persona como un elemento legal, pero ya vemos que la persona supera el aspecto legal. Y después en el componente de la ética vamos a ver dónde se ubica la persona humana dentro de la filosofía moral, y en la segunda parte de este curso. Bien, entonces dice por acá, ¿no?, que el ser humano pues posee lenguaje, no solamente el lenguaje oral, ¿verdad?, diversos tipos de lenguaje, ¿no?, oral, escrito, gestual, con el cuerpo. Entonces hay una función del lenguaje que me hace entrar en relación, y por tanto yo tengo que cuidar, ¿no?, este lenguaje. Por eso es que a veces se le pide, ¿no?, a las personas, ¿no?, que se vistan adecuadamente en un determinado contexto. No porque es que la tradición manda que, o la convención manda, ¿verdad?, los convencionalismos, los formalismos mandan que nos vistamos de una determinada manera. No solamente eso, sino que entramos en relación subjetiva, nuestro cuerpo transmite un mensaje y nuestra vestimenta es una extensión de nuestro cuerpo. Ya, la ropa que usamos es una extensión de nuestro cuerpo también y manda un mensaje. Entonces, un mensaje que tiene que ser equilibrado, en el sentido de que no voy a ir en pijama a una convención, ¿verdad?, a un acto civil o educativo, o a un acto religioso. No voy a ir en pijama, ¿no? En pijama voy ya para dormir. O tampoco voy a llegar en chancletas a un determinado contexto que no es para andar en chancletas, ¿no? Es que es mi forma de expresar, mi forma, sí, pero como les decíamos, el cuerpo, el vestido es extensión de la persona. Andas con muy poquita ropa, ¿ya? Entonces eso crea un mensaje psicológico de una manera inconsciente, ¿ya? Mientras más cuerpo uno revela, también psicológicamente uno está mandando el mensaje de decir, bueno, estoy aquí más disponible, ¿no?, para que usted entre en mi intimidad. Menos ropa revela, pues estoy poniendo un alto, ¿no? Por eso es que en nuestra casa, en nuestra familia, pues la familia pues puede andar con menos ropa. ¿Por qué? Porque estamos en un ámbito privado, ¿ya? Con nuestras esposas, nuestros maridos, nuestros hijos, ya nuestros hijos nos pueden ver con menos ropa. ¿Por qué? Porque es otro tipo de relación donde hay una intimidad diferente. Pero en la calle no podemos andar con la misma intimidad, es decir, no podemos andar con tan poquita ropa que damos el mensaje de decir, bueno, entre, usted tiene permiso de entrar en intimidad. Entonces hay que tener cuidado, pues, ¿no? Hay que tener cuidado en ese sentido. ¿Por qué? Porque nuestra vestimenta, como les digo, y nuestra corporeidad manda un mensaje a nuestro subconsciente. ¿Alguien iba a dar una opinión por ahí? Eddie. Sí, con lo que está comentando, profe, hay tal vez movimiento, diría yo, de romper estereotipos. Y ahora vemos que mucha gente dice que esto, pues, de la vestimenta, el sexo o el género, son construcciones sociales, y otros hablan, pues, y se presentan de una manera y se rompiendo estereotipos, y como usted lo está explicando, que nuestra vestimenta, nuestra manera de comportarnos es una extensión de nuestra propia individualidad, pues cómo se justificaría o cómo argumentaríamos en contra de esto, si es que se pudiera, porque no es, ahora acá hay que respetar la individualidad, pero de qué manera nosotros justificamos esto ante un estudiante que nos dice, profesor, pero que estoy rompiendo estereotipos, por eso ando el pelo largo y ando mechudo, o ahora ando los pantalones todos rotos y hoyos el lado de la pompi, es que estoy rompiendo estereotipos, esta es una nueva sociedad, hay que dejar lo anterior, toda esa construcción social. Sí. Entonces ahí entramos en un componente ético, ¿no? Las organizaciones pues tienen una forma de decir cómo se va a proceder en determinado contexto. Ya no queda a libre arbitrio de las personas.
Así, si usted se adhiere a una institución y esta institución dice, aquí hay que vestir formalmente, entonces usted tiene que llegar vestido formalmente. Ya, a la escuela. Entonces igual. Es que es una escuela pública. Nada tiene que ver, es una institución educativa con sus propias normativas. Ya, y la institución dice, hay que llegar de esta determinada manera, con este uniforme, entonces hay que hacerlo así. A veces se llegan pues a los extremos, ¿no? También podríamos poner el caso de algunas sociedades, por ejemplo, algunas sociedades en Amazonas, por ejemplo, algunas tribus, llamémosle así, tribus, donde ahí la gente anda bastante desnuda. Hombres, mujeres, niños, andan bastante desnudos. Es que la cohesión social y la intimidad entre los miembros es distinta, ¿verdad? Es una sociedad donde hay mucha cohesión social y donde hay una intimidad o la comprensión de la intimidad de una manera distinta, ¿no? Si en nuestras sociedades fuera así, entonces no habría pues mucho problema. El problema de nuestras sociedades es el punto de la cohesión social. ¿Qué tan cohesionados estamos? ¿Ya? A mayor cohesión social, más respeto hay entre los miembros de la sociedad. A menor cohesión, pues menos respeto. Entonces, si usted quiere andar como usted le dé la gana, pues hay que ver pues cómo la cohesión social va a incidir, ya, porque hay personas que no se ajustan a los patrones de cohesión social, ¿verdad? Y por eso es que roban, matan, asaltan, violan, ya, porque no se ajustan a los medios sociales. Entonces, por ahí anda un poco pues la respuesta en este sentido. Ya, no es fácil a veces de poderlo explicar esto, ¿no? Pero los elementos de base están ahí, ¿no? Esos elementos de la cohesión social que me llevan a otros niveles de intimidad y de respeto. Y el respeto también va, el respeto a la autoridad, de poder, ¿no?, acatar ciertas normativas. ¿Ya? Como dicen, sí, ¿no? Cada cual en su casa que haga lo que quiera. ¿Por qué? Porque es su entorno privado, pero en el ámbito público hay elementos que hay que respetar para la bienandanza, ¿verdad?, de la sociedad. A veces algunos dicen, es que yo quiero llegar así al aula. Y además, si el profesor hay que dé su clase, yo ni siquiera lo voy a molestar. Es que no se trata de eso, ¿verdad? No se trata de ir a ocupar un espacio, simplemente. Y como les decíamos al inicio, pues la corporeidad, nuestro propio ser, transmite mensajes, pero estos mensajes deben tener también, ¿no?, un sentido, un valor que incluso no debería quedarse encerrado en lo privado. Porque ¿de qué me sirve a mí transmitir? Yo soy el tipo más estrafalario del mundo, ¿ya? Incluso hasta llego en calzoncillo al aula. ¿Para qué? ¿En qué va a enriquecer a la sociedad eso realmente? ¿Qué va a aportar? ¿Ya? Alguien me dirá, pues tampoco llegando bien vestido y de corbata voy a aportar, pero se transmiten mensajes, ¿ya? Se transmiten mensajes. Más aún cuando en las sociedades, ¿verdad? En las sociedades hay empleos, por ejemplo, ¿no? Y buenos empleos donde tenés que llegar de corbata, como en un banco. No puedes llegar como vos querrás. ¿Ya? Ya, y en otros tipos de empleos, ¿no? Por eso es que a veces en la escuela se le ayuda al estudiante a que vaya formalizando también ese aspecto. Ya, porque la sociedad tiene sus propias exigencias que hay que respetar y conocer. ¿Para qué? Para la bienandanza de las cosas, ¿no? Bienandanza de todo. Bueno, entonces para ir cerrando acá, en esta semana, bueno, me interesaría que lean aquí pues, el capítulo 2, ¿ya?, esa relación intersubjetiva, pero yo les voy a dejar de tarea hacer su infografía con respecto a estos elementos del 2.2 de la relación social. La primacía de la persona, primacía del bien común
de subsidiariedad, de solidaridad y de autoridad. Ahí en la semana yo les voy a decir a qué le va a tocar a cada cual. ¿Sí? Ah, vale, eso era, que si Sí. te iba a mandar a quién le tocaba. Voy a mandar así la tarea con los nombres de cada cual, porque tengo que decidir a quién le va a tocar cada uno de los elementos, cuál le sale mejor. Una pregunta. Sí, Cuando usted manda designar a 2 personas en un tema, ¿eso quiere decir que se manda 2 infografías o una infografía? ¿Cómo es? no, una infografía. Ah, ok. Sí, ahora bien, la idea es que la infografía pues sea bastante pues sintética para después compartirla. Yo la voy a compartir con el resto de los compañeros, ¿se entiende? De tal manera claro. pues que todos tengamos la visión de la temática, ¿verdad? Y la podamos ver de una manera pues bastante ágil, rápida Y claro. e ir clara y de ir teniendo pues una colección de esos elementos. Y esos son los elementos que van a ir sumando para su calificación. ¿Oyeron? Tiene esa doble finalidad, ¿no? Cumplir con su tarea, pero transmitirle a los compañeros de una manera Esa es parte de breve, los trabajos que se están entregando. y son parte de los trabajos y que llevan, pues, la acumulación de trabajo de todos esos trabajitos, pues va a acumular la mayor parte de la calificación del parcial. Ok. Ok, estamos. Bien, entonces, por el día de hoy, pues llegaríamos acá. Va a quedar en la semana, pues, hacer esas infografías y leer un poquito del tema para que vayamos compartiendo. Ahora bien, si yo les pongo la fecha límite, pues hasta el viernes, ustedes lo pueden entregar cuando ya lo tengan, ¿oyeron? Ok. Muy bien, entonces nos veremos, pues, en la próxima sesión. Siempre a las 9, profe. Siempre a las 9, sí. Para que Ok. estemos a tiempo, ¿verdad? A las 9, así Claro. salgamos también a tiempo. Muy bien, Por el chicos. mismo canal y a la misma hora. Dice. Sí. Muy bien, chicos. Entonces nos vemos, pues, y que tengan un feliz fin de semana. Igual. Muchas gracias, profe. Gracias, igual. Buen día. Buen día. Cuídense todos. Saludos a la